Bienvenidos alumnos al sexto módulo de la materia. Arranquemos con el contenido. En esta unidad, en este módulo, el módulo número 6, vamos a hablar de la integración del personal, que es la función gerencial de integración del personal y se define como cubrir y mantener cubiertos los cargos de la estructura de la organización. Esto se hace al identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar los talentos disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, promover, evaluar, planear las carreras profesionales, compensar y capacitar o desarrollar de otra forma a los candidatos y ocupantes actuales de los puestos para que cumplan sus tareas con efectividad. Está claro que la integración del personal debe estar ligada a organizar, es decir, al establecimiento de estructuras intencionales de funciones y cargos. Integrar al personal se identifica como una función gerencial independiente por varios motivos. Primero, que la integración de los puestos organizacionales supone conocimientos y enfoques de los gerentes en ejercicio que no siempre reconocen, ya que a menudo piensan que organizar es solo establecer la estructura de funciones y por lo tanto prestan poca atención a cubrirlos. Colocar, en un segundo motivo, colocar a la integración del personal como una función separada facilita el dar una mayor importancia al elemento humano en la selección, la evaluación, la planeación de la carrera profesional del personal y el desarrollo de gerentes. Un tercer motivo es que el área de la integración del personal se ha desarrollado un importante conjunto de conocimientos y experiencias. Y por último, a menudo los gerentes ignoran el hecho de que asignar el personal es su responsabilidad, no del Departamento de Recursos Humanos. Es cierto que este último aporta una asistencia valiosa, pero es tarea de aquellos cubrir los cargos de su organización y mantenerlos cubiertos con el personal calificado. Vamos a hablar del enfoque sistémico de la administración de recursos humanos. La figura que se observa ilustra de qué manera la función gerencial de integración del personal se relaciona con el sistema de administración total. En concreto, los planes de las empresas se convierten en la base de los planes de la organización necesarios para alcanzar sus objetivos. Las estructuras de organizaciones actuales y proyectadas determinan la cantidad y el tipo de gerentes requeridos. Estas demandas se comparan con el talento disponible mediante el inventario gerencial y con base a este análisis se utilizan fuentes externas e internas para los procesos de reclutamiento, selección, colocación, promoción y separación. Otros aspectos esenciales de la integración del personal son la evaluación, la estrategia de la carrera profesional y la capacitación y el desarrollo de gerentes. En cuanto a los factores que afectan la cantidad y el tipo de gerentes requeridos, tenemos que hablar que la cantidad de gerentes necesarios en una empresa depende no solo del tamaño de esta, sino de la complejidad de su estructura organizacional, de los planes de expansión y de la tasa de rotación del personal gerencial. La relación entre la cantidad de gerentes y empleados no sigue una regla alguna. Al extender o contraer la delegación de autoridad es posible modificar una estructura para que el número de gerentes en un momento dado aumente o decrezca, sin importar el tamaño de una operación. Aun cuando aquí se ha resaltado la necesidad de determinar la cantidad de gerentes que se requiere, es evidente que los números no son solo parte del panorama. En concreto, deben identificarse los estándares para cargos individuales de manera que puedan elegirse los gerentes más indicados. En cuanto a los factores situacionales que afectan la integración del personal, tenemos que aclarar que existen muchos factores en el proceso que afectan obviamente el proceso efectivo de integración del personal que se había ilustrado en la figura de la segunda diapositiva. Algunas organizaciones están muy estructuradas, pero otras no. Para algunos cargos, como el de gerente de ventas, la capacidad de relaciones interpersonales puede ser de mucha importancia y en tanto que la misma capacidad puede ser menos decisiva para un científico investigador, por ejemplo, que trabaja de manera independiente en un laboratorio. La integración del personal efectiva entonces requiere del conocimiento de muchos factores situacionales internos y externos. Pero el enfoque está, en este caso, en los que tienen importancia especial para la integración del personal.
Entre estos vamos a hablar entonces del ambiente externo, en donde la igualdad de oportunidades en el empleo se han aprobado varias leyes que proporcionan igualdad de oportunidades en la formación del empleo. Estas leyes afectan la integración del personal, ya que el reclutamiento y la selección para promoción deben hacerse con conformidad a estas leyes. Esto significa que los gerentes que toman decisiones en estas áreas deben conocer esta legislación y la forma con la que se aplican a la función de integración del personal. En cuanto a las mujeres en la administración, en los últimos 30 años las mujeres han avanzado de manera notable a lograr puestos de responsabilidad en las organizaciones más importantes. Entre los motivos de este desarrollo están las leyes que gobiernan las prácticas del empleo equitativa y los cambios en las actitudes de la sociedad hacia las mujeres en el mercado laboral. La diversidad en el centro del trabajo. Las organizaciones de hoy tienen una fuerza de trabajo muy diversa en todo el mundo, además de una gran diversidad étnica y de género. El trabajador y la administración promedio también tienen mayor edad. Sin embargo, la creciente diversidad también es vista en las trayectorias educativas y económicas. En cuanto al ambiente interno, los factores internos elegidos para este análisis se refieren tanto a la integración de puestos gerenciales como personal de dentro y fuera de la empresa, como a determinar la responsabilidad de la integración del personal. En este caso vamos a hablar de la promoción interna. Originalmente, la promoción interna suponía que los empleados avanzaban a cargos de supervisión de primera línea y luego ascendían por la estructura de la organización. Así, se consideraba que una compañía recibía el flujo de empleados no gerenciales de dentro de los cuales emergían los futuros gerentes. Siempre que la cuestión se considere en términos generales, es ineludible que los empleados están a favor de una política de promoción interna. El evitar contratar gente externa reduce la competencia por los cargos y da a los empleados un monopolio establecido en las vacantes gerenciales. Sin embargo, estos llegan a dudar de la efectividad de la política cuando tienen que confrontar la selección de uno de sus propios compañeros para la promoción. Esta sensación se presenta en todos los niveles de la organización, sobre todo por los celos o una rivalidad para la promoción. Un peligro de utilizar una política que promueve solo desde dentro la empresa es que no pueda llevar a la selección de personas que quizás solo han imitado a sus superiores. Esto no es necesariamente un error, en especial si se adopta solo los mejores métodos, rutinas y puntos de vista, pero es probable que sea un ideal inalcanzable. El hecho es que las empresas a menudo necesitan personas de fuera para introducir nuevas ideas y nuevas prácticas. En consecuencia, hay un buen motivo para evitar la política de promoción exclusiva de dentro de las empresas. En cuanto a la política de competencia abierta, los administradores decidirán si los beneficios de una política de promoción interna supera a sus limitaciones. Existen motivos claros para instrumentar el principio de competencia abierta al abrir los supuestos vacantes a las personas mejor calificadas disponibles dentro o fuera de la empresa. En el análisis final, esto da a la compañía la oportunidad de asegurar los servicios de los candidatos más adecuados. Ataca las limitaciones de una política de promoción exclusiva interna, permite a la compañía adoptar las mejores técnicas para reclutar gerentes y motiva al heredero dormido en sus laureles. En cuanto a la responsabilidad en la integración del personal, si bien la responsabilidad que tiene la integración del personal recae en cada gerente de cada nivel, la responsabilidad final está en el director ejecutivo y el grupo de altos ejecutivos que generan las políticas. Ellos tienen el deber de desarrollar las tácticas, asignar la ejecución a sus subordinados y garantizar su aplicación apropiada. En cuanto al proceso de selección, técnicas e instrumentos, hay algunas variantes en los pasos específicos del proceso de selección. Por ejemplo, tenemos las entrevistas. Prácticamente cada administrador contratado o promovido por una compañía es entrevistado por uno o por más personas. A pesar de su uso generalizado, se duda de la entrevista como un medio confiable y válido para seleccionar gerentes. Diferentes entrevistadores, por ejemplo, pueden pensar o interpretar la información reunida de manera distinta y casi nunca hacen las preguntas correctas.
La apariencia general del entrevistado puede influirlos. Por lo general, también se forma una opinión al principio de la entrevista antes de tener toda la información necesaria para hacer un juicio correcto. Para mejorar el proceso de la entrevista y superar algunas de estas debilidades pueden utilizarse varias técnicas. Por ejemplo, capacitar a los entrevistados para saber qué deben buscar. Los entrevistadores estarán preparados para hacer las preguntas correctas. Hay entrevistas también estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Diferentes entrevistadores realizarán entrevistas múltiples y la entrevista es solo un aspecto del proceso de selección que debe contemplarse con los datos de la solicitud, los resultados de los exámenes y la información obtenida de las personas citadas como referencia. Otra herramienta muy válida son los exámenes. El principio objetivo de los exámenes es obtener datos sobre los solicitantes que ayuden a anticipar su éxito probable como gerentes. Algunos de sus beneficios son encontrar a la persona más adecuada para el puesto, obtener un alto grado de satisfacción del empleo para el solicitante y reducir la rotación. Algunos de los exámenes más utilizados pueden ser los exámenes de inteligencia, que están diseñados para medir la capacidad mental y probar la memoria, la velocidad de pensamiento y la capacidad de encontrar relaciones en situaciones de problemas complejos. Los exámenes de pericia y aptitud están construidos a fin de descubrir intereses, capacidades, potencial para adquirir habilidades, por ejemplo. Los exámenes vocacionales, que están diseñados para indicar la ocupación más adecuada de un candidato, y los exámenes de personalidad, que están diseñados para revelar las características personales de un candidato. Sin embargo, tenemos que hablar de las limitaciones del proceso de selección. La diversidad de enfoques y exámenes de selección indica que no hay una forma perfecta para seleccionar a las personas que ocuparán los cargos dentro de la organización. La experiencia ha demostrado que hasta los criterios de selección elegidos con cuidados son imperfectos para predecir el desempeño. Más aún, hay que distinguir entre los que las personas pueden hacer, es decir, su capacidad para desempeñarse, y lo que harán en la relación con la motivación. Esta última es una función del individuo y el ambiente. Por ejemplo, las necesidades de una persona pueden ser diferentes en diversos momentos. El ambiente organizacional también cambia. El clima de una empresa puede cambiar de uno que alienta a la iniciativa a otro que podría en algún momento restringirla. Porque una nueva alta gerencia introdujo una filosofía gerencial distinta, por ejemplo. Por tanto, las técnicas y los instrumentos de selección no son una forma segura de anticipar lo que las personas harán, aunque tengan la capacidad de hacerlo. Los exámenes en sí, en especial los psicológicos, tienen limitaciones. En concreto, la búsqueda de cierta información puede considerarse una invasión a la intimidad. Además, se ha establecido que ciertos exámenes discriminan de manera injusta a las mujeres o a los miembros de grupos minoritarios. Estos problemas complejos no se resuelven con facilidad y la empresa no los puede ignorar cuando selecciona gerentes. Otras preocupaciones en la selección y contratación es el tiempo y los costos involucrados, que incluyen, por ejemplo, publicidad, comisiones por agencia, exámenes, entrevistas, verificación de algún tipo de referencia, los exámenes médicos involucrados, la reubicación, la orientación y el tiempo de inicio requeridos para el nuevo gerente o para la nueva persona que ocupa algún puesto gerencial para que se adapte al puesto. Cuando se reconocen los costos del reclutamiento, selección y capacitación, es evidente que la rotación puede ser muy costosa para una empresa.